¿Qué pasa también? Si la IA no tiene esos datos correctamente alineados y, digamos, dentro de lo que mencionan en los entes reguladores, pues se pueden cometer errores invisibles. Porque si mi modelo es muy complejo y puede tomar decisiones, pues a veces, si yo no tengo claridad, yo no tengo bien documentado mi modelo, no tengo documentado, no he hecho, no probé, o sea, hay un punto importante que quizás ahorita más adelante lo vamos a ver, los datos con los que yo entreno la IA deben ser diferentes a los que yo voy a probarla. Entonces, si yo no probé esa guía para garantizar y retarla y no sé cómo explicarla, cómo funciona, o sea, no es explicar la lógica del procesamiento de la IA, no, es explicar la lógica que tiene para tomar decisiones, qué datos de entrada, qué lotes, qué información le cargué yo y que yo sepa cómo funciona todo ese proceso para llegar a un resultado. También nos dicen de que si yo no puedo explicarla, pues es más fácil de ocultar errores graves. Por eso se exige que sea transparente, que tengan supervisión humana, que vemos al mismo punto, y además esa supervisión y ese control viene asociado a que los modelos se van deteriorando frente a nueva información, porque también, si yo tengo una idea que me tome decisiones con respecto a determinado producto, ¿qué pasa si yo cambio el proveedor? ¿Qué pasa si yo cambio ciertas condiciones del producto? Pues la IA, si yo no la vuelvo a entrenar o yo no garantizo cómo se actualiza, pues también se va a desactualizar. Entonces, por eso también es importante entender qué estamos haciendo y de dónde sale y qué información es la que contiene. La IA se puede utilizar para tomar decisiones críticas y no está mal, porque es que obviamente está agilizando el proceso de tomar decisiones. Pero acá el punto es el control, por lo menos en control de calidad para liberación de lotes, o en soporte clínico, o en análisis de datos, pues se toman decisiones que tienen impacto regulatorio. Entonces como el FDA nos dice, listo, si una decisión depende de la IA, se puede aplicar controles equivalentes o superiores a los de un analista humano. Por eso, digamos, la analogía que hemos estado haciendo. Y otras nos recalcan que un error de la IA puede tener efectos inmediatos. Digamos que a diferencia de que a veces si cometemos errores nos damos cuenta a futuro, este puede ser un error tan grande que tenga impacto inmediato. Entonces ya no me basta a mí con que la integridad solo sean datos correctos. Acá también tenemos que empezar, y vamos a utilizar la de la IA, pues que las decisiones sean correctas basadas en mis datos. Entonces, lo más importante, siempre es con qué datos voy a programar mi. Entonces, si vamos un poquito como así en general, ¿qué nos están pidiendo? Pues las cosas más claves son datos confiables, modelos controlados, supervisión continua y evidencia completa. ¿Esto qué traduce? Pues que tenemos que garantizar que todos los datos puedan ser trazables y puedan ser representativos, que yo los pueda explicar, que sepa cómo explicarlo, y yo le pregunto a cualquier de las personas que manejan esa IA o que tienen, digamos, participación directa con la configuración, me pueda explicar claramente cómo está funcionando, que se lleve el control de cambios para cada vez que esté, obviamente que se le haga una revisión periódica, que se haga control de los errores o los desvíos que puede tener por un mal entrenamiento de la IA, y pues obviamente que se audite y pues que se tenga toda la documentación de soporte. Y por eso es importante que esos cambios que se hagan o todos los controles queden gobernados y se deje la evidencia para poderlo auditar, igual que hacemos con un analista humano. Entonces, ¿qué pasa? Volviendo al caso del analista. Si yo le enseño mal al analista, porque listo, ya lo contraté, yo para entrenarlo le dije, venga, estos son los casos históricos que tenemos para que usted los lea y aprenda, estos son ejemplos de que es un lote bueno y que es un lote malo, cuáles son las desviaciones que se han tenido, para que le hacemos como unos procesos le entregamos también unas investigaciones previas para que él sepa cómo comportarse. Pero ¿qué pasa si yo toda esa información no se la doy correcta? Pues entonces él va a aprender mal, va a repetir errores, aparte de eso va a sacar conclusiones equivocadas. Entonces,
si usted entrena a un analista con errores incompletos, no está formando un experto. Usted lo que está formando es un problema. Entonces, eso mismo pasa con la IA. Entonces, acá ya vamos a dar un poquito la digamos, de que, o bueno, no es que exige la FDA, es lo que está en este momento en sus borradores, que él espera como mínimo, que si vamos a usar la IA, lo podamos hacer. No sé, Karen, ¿me puedes ayudar? No veo preguntas en el chat. Igual si la gente va teniendo preguntas, porfa las van escribiendo en el chat y ahorita hacemos una pausa para irlas contestando, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Nos dice que la calidad de los datos. ¿Qué quieren ellos con eso? Pues volvemos al mismo punto, que los datos sean confiables. Que lo vean como una validación de un proceso. La validación de un proceso es continua. O sea, no es que yo valido el proceso y lo deje ahí, ¿no? Tiene que seguir como ese mismo lineamiento. También la separación estricta de los datos de prueba. O sea, yo, como les decía ahorita, yo la programo con unos datos, pero cuando voy a hacer las pruebas, y también cuando voy a hacer la validación, porque digamos que veámoslo a nivel técnico, como que las primeras pruebas son como las pruebas de calidad de software, o sea, yo tengo que probar que mi IA funcione, que me arroje los resultados antes de entrar a validarlo. Esos datos de prueba y esos datos de validación deben ser datos que esa IA nunca vio en la programación. ¿Por qué? Porque es que así, o sea, así sabemos y la retamos frente a datos nuevos cómo se comporta. Si lo hablamos también, no se quiere encajar negros, o sea, que es, digamos, una metodología de pruebas donde, digamos, que yo ingreso unos datos y me arrojo una salida, a mí no me interesa qué pasó en el centro, no. Él quiere que sean datos como caja blanca, o sea, que yo sepa qué datos puedo ingresar, vea cómo fue todo el procesamiento o entienda cómo es todo el procesamiento interno del área y a partir de eso, pues, espere los resultados. Y obviamente, pues que se tenga una documentación completa. ¿Por qué? Porque igual que cualquier equipo, cualquier proceso, cualquier método analítico se tiene que verificar. También nos dice que pues, se debe tener un monitoreo continuo y liberarse el proceso continuamente para definir un proceso validado. Como lo mencionaba ahora rato, debemos llevar un control de cambios, cualquier cambio por lo cual él esté aprendiendo, se debe considerarse como un cambio mayor de software. Entonces ahí hay que entrar a analizar. O sea, aquí ya no es, no, es que yo hice un cambio pequeñito y esto no me impacta. Esto en mi control de cambio, yo digo, no, no me impacta la validación, no. O sea, aquí cualquier dato que usted le pueda meter, tiene que analizarlo muy bien porque es que usted le está cambiando la forma de pensar a esa IA. Entonces lo tiene que ver como un cambio mayor, es como un cambio versus nuevo y tiene que entrar a probar lo que debe probar en esa IA. Y obviamente hay que evaluar los riesgos y esos riesgos deben estar supervisados por humanos. La IA solo es aceptable si se puede demostrar con evidencia que es confiable, trazable, explicable y controlable. Esta es la base de ACOA. Yo tengo que garantizar quién, cómo, cuándo y qué se hizo. La demás también que nos dice, ellos se enfocan más en el ciclo de vida de los datos. Entonces nos dicen, venga, usted debe garantizar que el dato esté controlado por medio de una gobernanza y que se esté definido en un modelo. Que no sea un tema de experimentos, sino que debe tener un dueño. O sea, todo se dice igual que un proceso de XP. También, como todo proceso, se deben evaluar los riesgos desde el inicio. También, dependiendo de qué parte del proceso vamos a utilizar la IA, pues evaluar los controles que se van a tener. Porque una IA puede tomar decisiones en un punto crítico como puede que no. Entonces también es parte, por eso que desde el inicio se tiene que empezar a evaluar los riesgos, pero no tampoco no es solo evaluarlos al inicio, sino que como parte de ese control y ese seguimiento, cada vez que la vuelva a entrenar, volver a evaluar esos riesgos. Como les venía diciendo, es lo mismo, debes saber exactamente qué datos le enseñaron a subir. Esos datos deben estar etiquetados.
también se tiene que prevenir el sesgo. Entonces, si un modelo aprende de algo que está sesgado por el humano que lo entrenó, pues hay que estar claros y debe ser, no sería justo. También nos dice que pues debemos explicar, volvemos al punto de la terminología de cámara, o sea, cómo se influyen en las decisiones críticas. La validación de ese modelo debe ser robusta, que el modelo no solo funciona, o sea, sino que funciona muy bien y no te parece que está funcionando. O sea, aquí hay que retarlo, digamos que podríamos verlo algo así como un sistema de categoría 5, que hay que retarlo, hay que probarlo, hay que validarlo, porque es que yo tengo que garantizar que absolutamente todo en este caso se esté cumpliendo. Aparte de eso, hay que hacer una monitorización continua, y debe ser igual que un proceso de control estadístico. Debe tener, la última palabra la debe tener un profesional. O sea, ahí no recuerdo quién, creo que era Javier, que decía, no es que no la tomo, la puedo tomar, pero en últimas, el que entrega y el que va a firmar el reporte es el experto, no lo va a firmar ahí. Y obviamente yo tengo que garantizar que esa IA me respete derechos y privacidad y cumplimiento de la ley en cualquiera de sus fases. Entonces aquí lo podemos resumir, es que en ambos casos nos dicen que la IA es aceptable si está controlada, es gobernada por el usuario, la puedo explicar y está siendo supervisada. Europa tiene unas normas para IA asociadas a todo el tema de salud, y lo mismo nos dice que tenemos que clasificar los riesgos, y normalmente los riesgos que tienen impacto en la salud son altos. Tenemos que garantizar la trazabilidad total del sistema de los datos. Tenemos que garantizar que la calidad sea estricta y los datos de entrenamiento de la taller sean representativos a lo que se quiere hacer. Tiene que tener una supervisión obligatoria. Hay que manejar una gestión de riesgos completa. La documentación siempre debe ser muy completa, muy robusta y siempre debe estar disponible. Se pueden tener registros automáticos, pero deben ser auditables. Y obviamente, no está de más garantizar la seguridad y la ciberseguridad, pero responsable. Debe ser transparente. Acá, así como para hablar otro punto también de dispositivos médicos y software críticos. Volvemos a lo mismo, calidad del modelo, control de versiones, validación de datos de la vida real, gestión de cambios, calidad de los datos, mitigación de sesgos, supervisión humana y monitoreo comercialización. Entonces aquí en el punto es, si lo van a ver igual que digamos que todo lo que me pide, digamos, para validación y lo que me piden los reguladores, a mí no me está diciendo cómo hacerlo, está diciendo qué debo garantizar. Y a grandes rasgos todas me dicen lo mismo. Entonces aquí el punto es cómo aplicamos esa parte. Actualmente América Latina no tiene ninguna guía, pero pues ya están empezando como a adaptarse a ciertas cosas. Sé que por lo menos Perú tiene una ley, Brasil está en un proceso en este momento con unas políticas, y pues ya lo que son Colombia, México, tienen políticas que exigen la responsabilidad y supervisión de los datos. Pero pues digamos que como tal, aún no se han emitido guías oficiales, todos están borradores. Al final del webinar les voy a compartir un link como de un informe que salió ahorita en enero, que firmaron la EMA y la FDA, para definir como 10 lineamientos que ellos dicen que se deberían garantizar, pues, mientras están en ese proceso. Entonces, perdón, me adelanté. ¿Qué preguntas tenemos? Primero. Tenemos en el chat, primero, dígame un ejemplo
donde se usa la IA en la industria. Ahí, en este momento, espérame. En este momento hay aplicaciones que tiene, que no recuerdo si es Microsoft, que se están utilizando a nivel de análisis de toxicología, donde digamos que le meten como todo ese conjunto de datos, le hacen el análisis y le arrojan resultados. Lo que pasa es que son procesos como tan personalizados que sí están ofreciendo IAs para la industria, pero digamos que como el proceso es tan personalizado con cada industria, yo no te puedo decir, no, hay una aplicación para eso, lo otro, no. Sé que Microsoft tiene, sé que Amazon también tiene, pero digamos decirte específicamente cómo las están aplicando, no. Conozco casos, digamos, que han estado usando para tomar decisiones de análisis, también para temas de farmacovigilancia, también la están usando. Entonces ahí es donde, digamos, que se meten como todos esos datos, digamos que procesos que nos podrían llevar semanas o hasta meses en eso, pues la IA lo relaciona muy rápidamente. Tenemos otra por aquí de Silvia que dice, ¿cuál sería un ejemplo de validación robusta del modelo? Cuando Cuando hablamos de validación robusta, es que, digamos, no es, no, es que yo tengo, ejemplo, una IA que está metida en una interfaz, no sé, hablemos de Excel, que eso ya le podemos agregar inteligencia artificial. Entonces yo tengo una hoja de cálculo que es validable y que te está utilizando IA para tomarme ciertas decisiones. Yo no me puedo ir solo con lo que teníamos antes de validar, simplemente pues cada uno de los campos, las fórmulas, no. Aquí yo tengo que garantizar, como les explicaba, o sea, hay que mirar desde la programación de los datos que se escogieron para programar esa IA. Entonces, bueno, no, si estamos tomando decisiones, no sé, es para un método analítico y estamos tomando decisión para un producto en específico y entonces, digamos que mis datos salieron de mis procesos de investigación y desarrollo. Entonces, todos esos datos yo tengo que validar, digamos, que lo que se cargó, o sea, coincida con la información que yo tengo documentada y etiquetada. Luego tengo que garantizar de que, o sea, digamos que al principio es como el proceso, en las primeras pruebas el proceso va a ser manual, o sea, porque yo tengo que probarlo en la IA y también tengo que hacer mi proceso manual para garantizar que los resultados que me está dando la IA coinciden con lo que se espera que arroje. Entonces ahí ya la validación no es simplemente probar el botón o probar solo la fórmula, no, es todo el proceso del antes, de programación antes de empezar a usarla, las pruebas que se hicieron con los datos y las pruebas de validación y ver versus a la realidad cómo funcionaría. Tenemos otra que viene de Gabriela que pregunta ¿qué herramientas de IA recomiendas para validaciones? No, ahí sí, eso es un proceso ya muy, muy interno porque pues las herramientas van a depender de la necesidad que ustedes tengan. Por eso siempre, y pues ahorita lo vamos a ver, siempre tenemos que tener claro cuál va a ser el uso previsto de esa IA para buscar la herramienta. O sea, yo no les puedo decir, no, utilice, no sé, es que ni siquiera, yo creo que este tema no tiene ni siquiera IAs comerciales. Entonces es más como que definan muy bien ese uso previsto y a partir de eso empiezan a buscar la necesidad. Así como cuando ustedes dicen, venga, yo necesito un software que me haga esto, y entonces empiezan, pero ustedes ya tienen muy claro para qué la van a usar. Así, igualito. Listo, continuamos. ¿Qué cambia la integridad de datos con la IES? Pues ya no vamos a validar solo el software, sino que como pues, les explica ahorita en la respuesta, vamos a evaluar el modelo. Entonces ya no es solo cada una de esas funcionalidades que necesitamos o que tenemos previsto usar del software, sino que también tenemos que validar el modelo con el que se está entrenando. También tenemos que tener claro el proceso
en ese modelo y ese proceso de entrenamiento, cómo influye la integridad de datos. Porque yo tengo que establecerle, cuando hablo de etiquetar los datos, también tengo que tener claro dentro de esas etiquetas cómo viene el proceso de trazabilidad. Y eso también va a impactar en la integridad. Entonces, yo no le puedo meter, ejemplo, datos que van al final del proceso, al inicio, porque es que así va a entrenar, así voy a entrenar la IA. Entonces, tengo que tener como muy claro ese proceso de trazabilidad, cómo debe ser dentro de ese ciclo de vida de esos datos. ¿Por qué? Porque eso va a influir en la integridad del dato. También tengo que garantizar de que él, por medio del modelo, independientemente también lo programe y garantice de que me lleve todo lo que me pide integridad de datos. ¿Quién hizo? ¿Cuánto hizo? ¿Y qué fue lo que hizo?